Muy buenas tardes. Vamos a ir dando inicio con la sesión del día de hoy. Mi nombre es Andrea Dota Brenes, soy trabajadora social de AGECO. Esta es una iniciativa que AGECO tiene para todos y todas ustedes en el marco del 40 aniversario de la organización y en el contexto que estamos viviendo como país, poder continuar creando estrategias para compartir con todas las personas. En este momento hay varias personas que se están uniendo a la sesión. Es un gusto, como les digo, poder compartir con ustedes. El día de hoy vamos a estar trabajando el tema de los derechos de las personas adultas mayores a través de la experiencia del Servicio de Orientación Sociolegal que tiene AGECO. Este taller del día de hoy lo va a estar compartiendo nuestra compañera, la licenciada Andrea Monge García. Andrea es trabajadora social y es la encargada del programa de vigilancia de derechos. Les recuerdo entonces la forma de organización de estas actividades son que tendremos aproximadamente 30 minutos para compartir el tema y al finalizar podemos hacer nuestras preguntas, los comentarios que tengamos, ya sea que lo escriban en el chat que tiene Zoom o que al finalizar el taller puedan alzar la mano. Ahí hay como en el nombre de cada uno de ustedes, le pueden dar la opción, levantar la mano para pedir la palabra al final. También les recuerdo que estas sesiones están siendo grabadas y posteriormente serán subidas entonces al canal de YouTube de AGECO. Sin más, entonces le damos la bienvenida a nuestra compañera Andrea Monge. Andrea, buenas. Hola, buenas. Buenas tardes, tengan todas y todos. Qué placer que están hoy con nosotros conectados en este espacio informativo. Hoy vamos a compartir sobre el tema de los derechos de las personas mayores. Entonces, permítanme, por favor, compartir la pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, como les comentaba mi compañera Andrea, yo soy la gestora del programa de vigilancia de derechos de la organización. Entonces, pensando un poco cómo estructurábamos este tema, se me venía a la mente que muchas veces escuchamos o leemos esta palabra derechos en diferentes escenarios y a veces no tenemos tan claro a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de esta palabra, ¿verdad? Que podría ser como en algunos sentidos muy abstracta. ¿Qué nos imaginamos cuando hablamos de derechos, verdad? Esto podría ser muy abstracto. Entonces, estas son dos ideas de cómo podemos definir esta palabra en un sentido muy, muy básico, muy general, que ya luego lo vamos a ir en el transcurso de la presentación focalizando a los derechos de las personas mayores. Entonces, en el diccionario de la Real Academia Española nos dice que la palabra derechos es una facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o autoridad establece a nuestro favor. ¿Okay? Entonces, el derecho tiene una connotación positiva, es algo positivo que se establece a nuestro favor. También indicaba que un derecho es una facultad y obligación que derivan del estado de una persona o de sus relaciones con respecto a otros. Claro, entonces acá podemos ver qué interesante, porque entonces esto justifica cuando hablamos, por ejemplo, de derechos de las y los trabajadores. Los derechos humanos, ¿verdad? En el estado que estamos teniendo, que en este caso serían los derechos humanos, o en el estado de las relaciones con otros, que sería, por ejemplo, los derechos de cuando somos trabajadores de algún espacio. Entonces, aquí también podríamos decir que un estado que tenemos son, por ejemplo, los derechos al ser personas mayores. Entonces, hemos escuchado, como les decía ahora, que se relaciona con el tema de un estado que tenemos, que hay grupos humanos específicos que tienen derechos específicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las mujeres, los derechos de las personas menores de edad, los derechos de las personas indígenas, de las personas afrodescendientes, de las personas mayores. Y perfecto, es muy válido que nos hagamos la pregunta, ¿por qué será que estos grupos específicos tienen algunos derechos? ¿Será que tenemos algunas personas más derechos que otras? ¿O será que al llegar a un estado de nuestra vida, alguna etapa, tenemos más derechos que otros, que otras? Lo cierto es que estos derechos surgen, o los derechos que tienen los grupos específicos, surgen porque hay condiciones sociales que vulnerabilizan a estas personas que requieren entonces una protección adicional por medio de los instrumentos jurídicos.
Y entonces aquí quiero vincular esta idea con lo que veíamos al inicio de las facultades, que entonces les decía que están escritas en la ley. Y a partir de ahí, entonces podemos decir, o en esta presentación la vamos a estructurar de cuáles son entonces esos derechos que están ratificados y por qué son importantes su exigibilidad. Entonces, pensando en que hay algunas condiciones que vulnerabilizan a algunos grupos en específico, y ya centrándonos, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, acá también podríamos cuestionarnos, pero entonces, ¿qué es lo que hace que las personas mayores tengan estas condiciones, que socialmente se les vulnerabilice y que entonces a partir de eso requieran una protección especial por medio de los instrumentos jurídicos? Entonces, quisimos explicarlo. Esta es una infografía que desarrollamos en AGECO y quisimos explicarlo a partir de esto. Hay una serie de mitos, que entonces los mitos los vamos a definir como las ideas falsas que existen sobre el envejecimiento y la vejez, que se propagan de boca en boca, y estas ideas falsas generan discriminación. ¿Cuáles son estos mitos o cómo ejemplificamos estos mitos? Como cuando decimos las personas mayores son como niños y niñas. Inclusive, en muchos, eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchísimos otros mitos. Decimos que estos mitos de repente son frases o conductas muy, comillas, inocentes, ¿verdad? Que de repente no nos parece que son tan graves que externar que las personas mayores son como niños y niñas, que la sexualidad no es cosa de la vejez, que esto de repente no es tan grave. Lo cierto es que estas ideas sí tienen un grado de importancia porque generan discriminación. Y entendemos entonces la discriminación en la Convención Interamericana, se entiende, como cualquier distinción, exclusión, restricción que tiene como objetivo anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, cualquier condición que nos imaginemos que coloca a las personas en un lugar diferente con respecto a otras, esto es discriminación. Entonces ya podemos hacer la relación que decir las personas mayores son como niños y niñas, coloca a las personas mayores en otro lugar y esto genera discriminación. Cuando discriminamos a alguien por su edad, dice la infografía, basándonos en ideas falsas, terminamos violentando los derechos de esta persona o grupo. Y la violencia, entonces, ¿qué sería? El tercer escenario que vemos acá en la presentación es cualquier acción o omisión que se ejerce contra una persona mayor que produzca como consecuencia el menoscabo de su integridad. ¿De la integridad de qué tipo? Podríamos decir de la integridad física, de la integridad sexual, psicológica, patrimonial. Entonces, vemos como para ir ligando lo que hemos conversado en estos minutos, que entonces hay derechos específicos, en este caso de las personas mayores, que es en lo que nos vamos a centrar, porque existen una serie de mitos y estereotipos que se propagan a nivel social de boca en boca, de generación en generación. Esto genera discriminación, esto genera violencia y por eso entonces se requiere una protección diferente a este grupo poblacional. Pero sí mantengamos la idea que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, que es la discriminación la que genera esta violencia y que entonces, como les externaba, existen una serie de instrumentos legales para defender los derechos de los grupos etarios que tienen estas condiciones en donde hay mitos, estereotipos que generan esta vulnerabilidad. Este es como un recorrido de la legislación que tenemos en el país de carácter vinculante y no vinculante. Ahora en un momento voy a explicar un poco cuál es esta diferenciación, pero estos son básicamente los instrumentos jurídicos que tenemos para respaldar a las personas mayores. Para respaldar también es importante considerar el tema de la responsabilidad que como personas tenemos en nuestra información sobre estos derechos para generar acciones de exigibilidad. Entonces vemos que el primero de ellos es la Ley Integral para la Persona Mayor
y su reglamento, que esta ley data del año 1999. Esta ley establece la creación, o entre sus postulados, establece la creación del Consejo Nacional de la Persona Mayor, que va a ser el ente rector en materia de envejecimiento, vejez y derechos de las personas mayores. Luego entonces tenemos una serie de títulos que son los que ratifican algunos derechos en esta ley en específico, como son los derechos para mejorar la calidad de vida, que ahí establece, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la participación, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Luego tenemos un apartado de derechos laborales, un apartado de derechos de las personas residentes en establecimientos privados, que acá nos referimos a hogares de larga estancia, básicamente, el derecho a la integridad, el derecho a la imagen. Esos son algunos de los centrales. Acá estamos haciendo como un recorrido bastante rápido en realidad, porque la idea es que igual estos instrumentos están disponibles para consulta cuando hay algún caso muy específico. En el artículo 11, esta ley me pareció importante compartirlo con ustedes. El artículo 11 establece una serie de beneficios, utiliza este término la ley, una serie de beneficios al ser persona mayor, que en realidad representan también derechos, ¿verdad? Es importante que tal vez lo ubiquemos desde ese término. Y en esta parte, muy interesante, establece que para tener esta condición de persona mayor, vamos a entenderlo a partir, o lo vamos a demostrar a partir de nuestra cédula de identidad, de nuestra cédula de residencia y de nuestro pasaporte vigente. ¿Por qué me parecía importante compartir esto? Porque en ese artículo, que es el 11 de esta ley, habla que el ente rector, ¿verdad? El CONAPAN, en principio tiene la potestad y además un llamado a generar alguna negociación de descuentos, así esa es la palabra que utiliza la ley, pero son básicamente algunas facilidades con respecto, por ejemplo, al transporte público, a tasas preferenciales, a descuentos en medicamentos, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque entonces acá podemos ver que si yo soy persona mayor, pero soy extranjera y quiero tomar un bus, igual podría presentar mi pasaporte y de acuerdo a lo que indica la ley, yo podría estar exonerado del monto del pasaje, al igual que cualquier otra persona nacional que presenta su cédula de identidad. Y esto es interesante porque muchas veces casi que solo pensamos que es con la cédula, pero eso también es interesante, es una acción afirmativa entonces para todas las personas que vivan acá, o sean residentes acá, que puedan presentar sea su cédula, residencia o pasaporte vigente y en buen estado. La ley también establece unos deberes que tiene la sociedad que se basan básicamente en el tema del respeto y el trato digno hacia las personas mayores. Entonces vemos cómo, bueno, es del año 1999, pero sí empieza a regular en el país cómo deberíamos como sociedad entonces mantener siempre, que con todas las personas deberíamos hacerlo, pero como acción afirmativa con el grupo poblacional de las personas mayores, el respeto y el trato digno e igualitario. Luego tenemos en el orden cronológico que les presenté en la diapositiva atrás, la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. Esta política o las políticas en general en el país tienen la característica de que plantean una serie de líneas de acción sobre las cuales debería trabajar no solamente el ente rector, sino también todas las instituciones y organizaciones. Usualmente todas estas características luego se establecen en un plan de acción. Esta política no cuenta con un plan de acción. Esta política tiene una periodicidad del 2011 al 2021, vemos, son 10 años. Finaliza entonces en el 2021. Esto quiere decir que también como sociedad civil tenemos el gran reto de luego en la próxima política también buscar estos espacios en los cuales podamos insertarnos para poder generar procesos de co-creación de esta política pública. Esta, básicamente, que es la que tenemos vigente, trabaja en 5 líneas estratégicas, que son básicamente la línea de protección social, ingresos y prevención de la pobreza, abandono, abuso y maltrato,
participación social e integración intergeneracional, consolidación de derechos y salud integral. Esta política también alinea algunos de los derechos que ya estaban normados en la ley 7935 y los coloca dentro de la política. Luego entonces, de acuerdo al esquema que les había mostrado, que sería este, tenemos el Consenso de Montevideo, que es un instrumento no vinculante. Los dos anteriores que les comenté son instrumentos vinculantes, es decir, el Estado está obligado a cumplirlos, ¿verdad? Tal cual, porque inclusive fue el mismo Estado el que los creó. El Consenso de Montevideo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que me voy a referir en las siguientes diapositivas, no son vinculantes. El Estado en principio no está obligado jurídicamente, pero sí tiene una responsabilidad moral, y más allá de moral, inclusive una responsabilidad con su ciudadanía, porque firmó estos acuerdos. Y sobre estos acuerdos, además, luego presenta informes de seguimiento. El Consenso de Montevideo es entonces un acuerdo aprobado por representantes de 38 países, incluido nuestro país, en el marco de la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. Este consenso tiene diferentes capítulos, uno de ellos, el tema C, es sobre envejecimiento y desafíos socioeconómicos, y las medidas que propone son afirmativas en torno a la importancia que se debe tener a la seguridad social de las personas mayores y además a reconocer aspectos como la diversidad de las personas mayores, la diversidad humana en diferentes aspectos, no solamente en un tema de género o expresión de género, pero principalmente lo que representa es la posibilidad, ¿verdad?, de que como Estado se salden deudas históricas pendientes en el desarrollo de diferentes poblaciones. Una de ellas es la población mayor. Deudas en el sentido de cómo reafirmamos, por ejemplo, el tema de género, diversidad humana y además de cómo la población requiere una protección adicional en el tema económico. El consenso entonces son alrededor de 16 medidas las que se relacionan con la población mayor. Es el tema C, envejecimiento y desafíos socioeconómicos. Como les decía, tal vez de repente esto nos puede parecer que vamos un poco rápido, pero igual todos estos instrumentos jurídicos están disponibles para consulta. Estos son algunos derechos que establece la Convención Interamericana. La Convención sí es, vamos a primero mejor pasar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la Convención sí es un instrumento vinculante. Entonces, los objetivos tienen la misma categoría del Consenso de Montevideo, que era lo que estaba hablando anteriormente, que no son vinculantes jurídicamente, pero de los cuales el Estado sí toma acciones. Los objetivos son una agenda de 17 compromisos prácticos, como hambre cero, educación de calidad, reducción de las desigualdades, el género y desarrollo. Estos 17 compromisos prácticos en los cuales se trabajan en 5 temas. En las personas, para que nadie se quede atrás, entonces están incluidas las personas mayores. En el planeta, porque la protección del planeta debería ser prioridad. En la prosperidad, para generar un desarrollo económico en armonía con la naturaleza. En promover entornos pacíficos y en la generación de alianzas. Estos son los 5 enfoques que hacen estos 17 objetivos. Entonces, ¿cómo leemos esto? Por ejemplo, que cuando hablamos del objetivo 10, que es reducción de las desigualdades, vamos a reducir las desigualdades en que nadie se quede atrás, incluidas las personas mayores, reduciendo las desigualdades, siendo el planeta prioridad, reduciendo las desigualdades, generando desarrollo económico en armonía, promoviendo entornos pacíficos y generando alianzas entre sectores. De los objetivos que nos interesa conocer, que las personas mayores son una de las poblaciones meta, aportan al cumplimiento de estos objetivos, pero además que tenemos una responsabilidad en la vigilancia de esos objetivos. ¿Responsabilidad en qué? Primero, generando acciones informativas, como esto que estamos haciendo,
y además generando procesos de incidencia política, seguimiento y monitoreo. Ahora devolviéndome a la Convención Interamericana, que es además una ley de la República, entonces sí es un instrumento vinculante, jurídicamente vinculante. Estos son algunos de los derechos que regula, que podríamos decir, pero es que son los mismos que la ley 7935. Bueno, es un acuerdo además entre los estados de América, porque esta convención se firma en el seno de la Organización de Estados Americanos y además puntúa algunos derechos que no están contemplados en nuestra ley anterior, como el derecho de la persona mayor que recibe cuidados a largo plazo, el de brindar consentimiento informado en el ámbito de la salud, el derecho a la recreación, esparcimiento y deporte como tal, escrito como tal. También regula el tema de la atención prioritaria que deben tener las personas mayores en el marco de la emergencia, por ejemplo, y también haciendo una lectura de este contexto. Entonces vemos que este es un instrumento que además es reciente, ¿verdad? Nuestro país lo ratifica como ley de la República en el año 2016, es la ley número 9394, y que además es afirmativo también en materia de derechos humanos. Entonces, esta sería para cerrar esta parte específica de los instrumentos jurídicos, y tenemos en el 2018 la estrategia de envejecimiento saludable con enfoque de curso de vida, que es un instrumento orquestado, por decirlo así, organizado por el Ministerio de Salud, pero que lo que establece son compromisos específicos a diferentes organizaciones e instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil. Por ejemplo, nosotros como organización de la sociedad civil, desde AGECO, participamos en esta estrategia y funciona que cada organización, cada institución alinea las acciones que ya hace dentro de esta estrategia, pero además lo interesante es que reporta a esa estrategia, lo cual nos permite darle también seguimiento, o permite, en este caso, al Ministerio de Salud darle seguimiento. Entonces, vemos que este es en sí el marco jurídico en el cual respalda a las personas mayores. En este marco jurídico sí es importante que tengamos claro que con estos derechos que están reconocidos, que están en los instrumentos jurídicos, también es importante el tema del acceso a la información y de la generación de mecanismos de cumplimiento. Para que todo marche de la forma que debe marchar, deben confluir estos dos aspectos. Debemos tener los derechos reconocidos como los tenemos, pero también como personas, como ciudadanos, como personas sujetas de esos derechos, debemos generar condiciones de acceder a esa información, que esa información, tanto nosotras la busquemos, pero que además nos llegue de la forma que lo requiramos, por ejemplo, en términos de accesibilidad, y de conocer los mecanismos para el cumplimiento. Entonces, viendo, ¿verdad?, como todos estos derechos, de repente podemos sentir que toda esta información está ahí, pero que como yo, como persona mayor, accedo, ¿verdad? Como les decía ahora, como yo, como persona sujeta a derechos, me informo, llego hasta estos derechos y luego sé a dónde puedo acudir. Entonces, desde el año 2013, en AGECO, se desarrolla un servicio de orientación sociolegal que tiene esto como objetivo, ¿no? Organizar la información proveyendo acciones de escucha, información y orientación. Que toda esta información que de repente sentimos tan dispersa, las personas la puedan tener al alcance, cercana. Acá entonces quería compartirles un video muy cortito de 40 segundos de qué es básicamente este servicio que tenemos disponible para la ciudadanía. Ale, ¿qué hago? Mi marido está con tratamiento, necesito que me ayuden a cuidarlo. ¿Conoces de alguien? Luis, ¿cómo hiciste con el trámite de la pensión? Yo estoy en esas y no sé por dónde empezar. Desde AGECO, el Servicio de Orientación Sociolegal le brindará información necesaria para atender las situaciones que afectan a la población adulta mayor. Ana, facilísimo. Llámate a AGECO. Ellos te pueden decir qué hacer. Y ahí mi hermano, la verdad hace tiempo de todo eso. Llámate a AGECO, mejor ellos están actualizados. Escuchamos su situación y le indicamos las instituciones que pueden ayudarle. Consúltenos.
Servicio de Orientación Sociolegal, AGECO. Entonces, como vemos, es una línea telefónica de escucha, información y orientación, en donde canalizamos todo esto que expliqué al inicio, ¿verdad? Todos estos derechos por medio de un servicio de voluntariado capacitado, que cuando alguien nos llama y nos cuenta su información específica, su situación específica, podemos alinearlo con estos instrumentos jurídicos que tenemos. Vamos entonces a continuar con la presentación. Esta línea telefónica ha recibido ya 3 reconocimientos. El primer lugar en el segundo premio de una sociedad para todas las edades en el año 2002. Esto en el programa regional Cáritas para el fomento de los derechos de las personas adultas mayores en América. El primer lugar también en la categoría ONG del concurso Mejoramiento a la Calidad de Vida, esto en el año 2016, que es un premio que otorga la Defensoría de los Habitantes. Un certificado de excelencia que es que otorga la Organización de Estados Americanos, que el premio se llama Más Derechos para Más Personas, esto en el año 2017. ¿Cómo hemos logrado esos premios? ¿Cómo hemos logrado hacer lo que hacemos? ¿Cómo hemos logrado canalizar desde esas acciones de escucha, información y orientación por medio de un voluntariado capacitado? Personas mayores que están aportando su tiempo para poder apoyar a otras personas mayores. Y entonces acá sí quería, pensando, ¿verdad? Que entonces es una línea de escucha atenta y centrada en la necesidad de las personas consultantes, que representa entonces el mecanismo de acceso a la información para la defensa de los derechos y satisfacción de las personas voluntarias, pero sí me parece importantísimo que al final son las mismas personas mayores protagonistas, ¿verdad? Las mismas personas voluntarias quienes acceden a que desde la organización hagamos un proceso de capacitación, porque justamente es capacitación en diversidad de temas, porque las consultas que nos llegan, que recibimos desde el servicio, puede ser de cualquiera de los derechos que vimos ahora al inicio, ¿verdad? Entonces, sí quise como recuperar algunos de los testimonios de entonces qué representa, ¿verdad? Para ellos, ellas como personas voluntarias, estar aportando desde esta labor que realizan. Y esos son algunos de los comentarios que hicieron las personas voluntarias. Para mí el participar en este voluntariado me hace sentir activa de una gran organización familia como AGECO, aunque esté pensionado. El ayudar a otras personas con mis experiencias vividas, con mi capacitación, me hace sentir más grande, útil y recompensado. Cuando se logra el objetivo, cuando se puede aportar a las personas mayores a solucionar sus problemas, eso no tiene precio. Me siento muy orgullosa de ser parte de AGECO. Eso nos lo compartió doña Adriana. Es tan valioso poner al servicio de otras personas nuestra experiencia de vida, lo que aprendemos, lo que somos, porque esas personas con las que lo compartimos también necesitan y sobre todo tienen derecho a vivir mejor esta etapa de la vida. Eso nos lo comparte don Isaac Pérez. Participar del voluntariado me genera gran entusiasmo, el poder ponerme en los zapatos de las personas mayores que requieren de atención y orientación, tratando de entender sus sentimientos y sentir sus necesidades para transmitirles esperanza, me hace sentir útil y renovado. Eso nos lo comparte don Gerardo. A veces solamente necesitamos ser escuchados y escuchadas, saber que al otro lado de la línea hay alguien que acompaña. A mí me encanta interactuar, es satisfactorio para mí y las personas externas que le es útil la información y el tiempo que damos. Doña Elena. La oportunidad de brindar nuestro apoyo a toda persona mayor que requiera de una orientación, de una palabra de aliento, o el solo hecho de escucharle es un aliciente para sentir que estamos aportando a todo aquel que acude a este servicio en la búsqueda de ayuda. Nos permite además sentirnos orgullosos del voluntariado que ejercemos con entusiasmo y responsabilidad. Don Elios y María Elena. Entonces, cuando hablábamos justamente y hacíamos el ejercicio con las personas voluntarias de buscar estos testimonios, también pensábamos en que entonces ha sido una posibilidad de humanizar, por utilizar esa palabra, toda la información que tenemos, ¿verdad? Esto que les comentaba al inicio, tal vez estos derechos, que los vemos más en abstracto
y que a veces lo sentimos como que están ahí, pero que yo no me siento tan sujeto de ese derecho. Desde el servicio, al poder ser personas mayores, compartiéndolo con otras personas mayores, nos hace, ¿verdad? Al final, que entonces las personas sí lo sientan como algo cercano, como algo que pueden defender. Y acá teníamos un testimonio, esto está en audio, que es de doña Julieta Ramírez. Buenas tardes, Andrea. Ser parte del servicio sociolegal como voluntaria es un privilegio y una gran oportunidad de servir a un sector de la sociedad, los adultos mayores, desde nuestra perspectiva. También somos adultos mayores los que atendemos el servicio, y eso hace que quizás comprendamos mejor las diferentes situaciones que nos presentan. Sin embargo, el beneficio lo reciben indistintamente otros grupos de edades, de nivel social, de escolaridad, ya que son personas que también llaman preocupados cuando un adulto o una adulta mayor está en riesgo. Me siento muy complacida por ser parte o pertenecer al servicio social de AGECO. Muchas gracias. Entonces, estas experiencias al final nos generan la idea que desde el servicio, voy para pasar la diapositiva, que desde el servicio hemos podido generar acciones de escucha, empatía, acompañamiento, pero también de acceso a la información para la toma de decisiones, y que entonces estas decisiones nos permitan vivir una vida libre de discriminación o violencia. Entonces, es esta traducción, como les decía ahora, como en un sentido muy metafórico, esta traducción de todas las leyes, los instrumentos jurídicos que están ahí para proteger a este grupo específico por el tema de los mitos y los estereotipos que generan discriminación y a su vez violencia, pero traducido en personas mayores, aportando a que otras personas puedan acceder a esa información. Aquí también en esta diapositiva les pongo una foto de una reunión que tuvimos recientemente, porque aún en esta situación de emergencia seguimos trabajando. Desde el servicio igual queremos escucharles, queremos orientarles en todas las consultas que tengan relacionadas con sus derechos, porque ninguna persona merece vivir una situación en donde considere que se le están vulnerabilizando. Entonces, no sé si podemos dejar un momentito esta pantalla de los números por si alguien necesita, pues, anotarlos por ahí y compartamos los comentarios o consultas que tengan. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Creo que además hizo un trabajo ejemplar en intentar resumir toda la normativa que hay sobre personas adultas mayores en un espacio, pues, pequeño para compartir esta información como son estas charlas. Y muy importante también la labor que hacen todas las voluntarias y los voluntarios del Servicio de Orientación Sociolegal para seguir trabajando y seguir aportando desde su casa con diferentes herramientas digitales para poder seguir aportando el trabajo que hacen con las personas mayores en el país.